Sí me escuchan y me ven bien, ¿verdad? Ok, estamos a... ¿O no me oyen? ¿Me oyen? Ah, ok. 21 de septiembre. Ok, Cantero Aguilar Blanca. De Alejo Bella Valeria. Así. Y faltaría Carol. Ok, bueno, cuéntenme cómo les fue con la lectura. O más bien, ¿cómo les está yendo? No sé qué, yo sé que no es exactamente para hoy, pero ¿la están leyendo? ¿Le están entendiendo o se les está complicando mucho? Bueno, pues en ese aspecto, Ujú, por mi parte, no he tenido la oportunidad de revisar la lectura. ujú. Eh, Entonces no la has empezado. No ha avanzado mucho, la verdad. Ok, vale, ¿Sí bueno. me escucha? Sí, sí te escuché. Me decías que no, ¿tú me oyes? Ah, sí, es que ahorita quería apagar el micro, pero se quedó prendido. Pero bueno, le decía que por mi parte no he tenido la oportunidad de revisar la lectura, Ujú, eh, pero a lo que contó la clase pasada, la sesión pasada, ujú. pues digamos que sí se ve pues interesante y pesada, ¿no, profe? Porque pues sí requiere de toda nuestra parte para el análisis que se pide. ¿Con análisis a qué te refieres? ¿Al asunto de la lectura o...? Eh, no, porque como había mencionado, también como que nos teníamos que fijar en la parte en la que el autor, ¿cómo le explico? Pues sí, desarrolla el tema, ¿no? Entonces, como que por esa parte yo creo que podría ser difícil porque en mi experiencia, como que poder identificar como la idea principal, a veces sí resulta un poco complicado porque agarras una idea que no es o ya te confundes, entonces como que por esa parte yo creo que sí requiere como mucha organización, Ujú. O sea, pues para dedicarle ese tiempo. te refieres en específico a la lectura, ¿no? A los temas que pedí que revisaran en la lectura. Así es. Ah, ok. Sí, con calma, como les digo, no necesariamente se van a entender en un primer momento. El ejercicio que realiza el autor con relación al análisis de los morfemas es eh, hasta cierto punto sencillo, siempre y cuando uno ponga especial atención en lo que está diciendo el autor. Si uno lo pasa de manera muy rápida, seguramente no se va a entender, porque sí tiene su grado de complejidad. Es sencillo, digamos, para un nivel principiante en morfología, pero como ustedes tampoco tienen mucho conocimiento sobre ese tema en específico, puede llegar a costar un poco de trabajo, ¿vale? Pero sí es importante que hagan la lectura porque haremos un ejercicio de identificación de morfemas en inglés que tampoco va a ser exactamente como lo hace el autor porque no tiene ningún sentido que ustedes hagan un ejercicio de esa naturaleza, pero sí se va a intentar realizar un ejercicio con algunas palabras del inglés para identificar morfemas. Sí ven mi presentación, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Ok, vamos a comenzar con este extracto de la filosofía Unitec. Como mexicanos deseamos el bienestar del país y estamos conscientes del gran potencial de sus recursos, de su cultura y de su voluntad de progreso. Sabemos que para incidir en su desarrollo tenemos que hacerlo en el de las personas, nuestros educandos, nuestros maestros, nuestra comunidad universitaria en general. Y con esto vamos a dar inicio al primer tema del curso, que sería Introducción a la Morfología. Como les expliqué en el programa, es un tema que nos piden pasar prácticamente en una clase,
por lo que la materia, desde mi punto de vista, tiene un nombre equivocado, ¿no? No debería llamarse morfología y sintaxis porque tendríamos que dedicarle medio curso para que fuera morfología y sintaxis a morfología y medio curso a sintaxis. Son dos ramas diferentes del estudio lingüístico y por lo tanto cada una de ellas tiene sus complejidades. Al final de las dos primeras presentaciones haremos un ejercicio sobre cómo entender la morfosintaxis a partir de lo que hemos visto, pero sí conviene señalar que este primer nivel del lenguaje que vamos a estudiar requeriría de más sesiones para verlo con más detalle, ¿sí? Entonces, el objetivo principal de esta presentación y de este primer tema es que el alumno o ustedes se familiaricen con los conceptos básicos de la morfología para comprender la complejidad interna de la palabra. Que sí me gustaría mucho destacar esta última parte porque... esta última parte para comprender la complejidad interna de la palabra, porque es el primer aspecto que vamos a trabajar. Ustedes ya estuvieron en fonética y fonología. ¿Me pueden decir cuáles serían los niveles internos de la palabra que recuerdan? ¿Qué tipo de unidades recuerdan en fonética y fonología que se podían distinguir al interior de la palabra? Los fonemas. ¿Qué más? ¿Solamente los fonemas? No, permítame, sí lo sé. No te preocupes. ¿Qué otra unidad podemos encontrar al interior de la palabra? En términos de fonética y fonología. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, la sílaba. ¿Sí? Podemos encontrar al interior de la palabra la sílaba. ¿Y recuerdan más o menos cuáles serían las características principales de estos dos niveles del lenguaje, fonema y sílaba? Bueno, el fonema es la expresión más pequeña que puede tener una palabra, según yo, es como la división más pequeña así. Y la sílaba es un conjunto de fonemas, ¿no? La sílaba es un conjunto de fonemas, ok. Y digamos, estos conjuntos de fonemas o estas unidades tienen algún tipo de organización en específico o es una organización azarosa. Sí, sí tienen una organización, porque, ¿Cómo cuál? pues digamos que es como una fórmula, por así decir, ¿Cuál es la fórmula? porque, em, bueno, lo voy a explicar como pueda, profe, porque ya no me acuerdo bien el término técnico, pero digamos que tendríamos un sujeto. Cuando hablamos de fonemas y sílaba, ¿hablamos de sujeto? Según yo, no.
Acuérdense que cuando hablamos de fonemas y sílaba, no tenemos, sujeto, para dejarlo un poco a lo mejor más claro, es una categoría sintáctica. Es algo que vamos a ver en este curso con relación a la sintaxis. Pero los fonemas y la sílaba no tienen internamente un sujeto. Ok, vamos a continuar con la siguiente parte para ahondar más en este punto y veamos la distinción. Recordemos, o más bien traté de recuperar estos dos conceptos justamente por lo que vamos a ver a continuación. Como ustedes saben, y quizá en general se los explicaron en las materias anteriores de fonética, tenemos que considerar dos cosas en el estudio de la lengua o los estudios de las lenguas, para decirlo de otra manera, parten de dos supuestos con relación a cómo funciona un sistema lingüístico. Y con sistema lingüístico me estoy refiriendo a el sistema del español, el sistema del francés, el sistema del inglés, el sistema del italiano, el sistema del chino, etc. Partimos para el estudio de estas lenguas naturales en cualquiera de sus niveles de dos supuestos. Primero, que las estructuras más extensas están compuestas por unidades más pequeñas. ¿Sí? Las estructuras más extensas están compuestas por unidades más pequeñas. Y esto simplemente lo tenemos que entender como si tuviéramos, déjenme ver si puedo dibujar bien aquí, porque luego mi lápiz me juega malas pasadas. Supongamos que esta es una estructura extensa y al interior evidentemente vamos a encontrar unidades más pequeñas. En el lenguaje también ocurre lo mismo. Nosotros partimos del supuesto que las estructuras más extensas están compuestas por unidades más pequeñas. Y también partimos del segundo supuesto, que sería que la manera en que se organizan esas unidades más pequeñas es significativa. O dicho de otra manera, que la organización que establecen las unidades más pequeñas al interior de esa unidad mayor no es azarosa, sino que tiene reglas de organización, ¿sí? Aquí no se ve porque es un esquema muy sencillo, pero supongamos que a lo mejor a este le ponemos la letra A y a este le ponemos la letra B y luego tenemos una letra C otra vez, pero luego vamos a tener una letra A y una letra B. Nosotros podremos ver que existe cierta regularidad o que podemos encontrar dos elementos internos que parecen estar funcionando o que parecen tener la misma estructura. Esto es lo mismo que ocurre con la lengua. Las unidades mayores van a estar compuestas por unidades más pequeñas y esas unidades más pequeñas no van, o el orden en que aparecen esas unidades más pequeñas no va a ser azarosa. Aquí podríamos establecer una regla simple de que vamos a tener determinadas estructuras que van a estar compuestas por la secuencia A, B. ¿Sí? Con este esquema sencillito. Hacía las preguntas anteriores justamente porque podemos tomar como ejemplo el nivel fonológico. En el nivel fonológico vamos a encontrar unidades pequeñas llamadas fonemas que se van a organizar o que están organizadas en unidades mayores llamadas sílabas. ¿Sí? Si tomáramos en consideración que este ejemplo, déjenme borrar cosas. Que este ejemplo, en lugar de letras, tuviera fonemas, pensando una palabra del español, que fuera la palabra ay, ¿para dónde es la colita de este? Creo que, si no me equivoco, es así. Claro, ¿no? Y ustedes saben que esta palabra se divide en dos sílabas. Claro,
Mm, y aunque, más bien, sabemos que al interior, sobre todo quienes estuvieron en mi curso, no sé si esto lo hayan visto en tu curso, Clara, Clara, Blanca, perdón, me quedé con esta palabra, si hayan visto esto, aunque, a ver, ¿cuál sería la característica, una de las características principales del fonema? Además de las que ya me mencionaron, ¿pueden mencionar alguna otra? Es que me gustaría que me dijeran una en específico, pero si les doy una pista, les voy a dar la respuesta. Entonces, no sé si se acuerdan de más características sobre el fonema. ¿Alguna otra que recuerden, además de lo que me acaban de decir? Pues es que el fonema es una unidad de medida, ¿no? O sea, no sé si eso podría contar como una característica. ¿En qué sentido de medida? ¿O a qué te refieres con una categoría de medida? Pues porque digamos que tiene un orden y ese orden consiste en identificar un sonido. Entonces, yo creo que por esa parte podría ser como una unidad, o a lo mejor no como una unidad así como tal de medida, pero, o sea, yo considero que sería una característica. A ver, lo voy a plantear de otra manera. ¿Cuál sería la definición de fonema? Valeria, también tú, no sé si te acuerdas. ¿Cuál sería la definición de fonema? Ay, profe, la verdad yo sí nada más me acuerdo de lo que le dije hace rato de que es pues como la expresión más pequeña de una sílaba. Es lo Ok, único que bueno, Blanca, definición de fonema que te acuerdas. Pues es la unidad mínima de un sonido, de una palabra. Mm, Tiene otra característica que más que la unidad mínima de un sonido, vamos a recordar la definición, es la unidad más pequeña en la que puede descomponerse la cadena hablada y una de sus características principales es que no tiene significado. ¿Sí? Eh, en el nivel fonológico encontramos unidades pequeñas llamadas fonemas que se organizan en unidades mayores llamadas sílabas. Y la sílaba, si también lo recuerdan, al igual que los fonemas, es una unidad estructural formada por fonemas, evidentemente, pero que también carece de significado. Es decir, si yo les digo cla, no tiene, esa sílaba no tiene ningún significado. Claro, va a haber sus excepciones, ¿no? Por ejemplo, la palabra sol es una sola sílaba, sol, y tiene un significado, pero ahí ya estamos en otro nivel. Pero en términos generales, tanto el fonema como la sílaba no tienen significado. Y aunque el orden de los fonemas al interior de la sílaba no tiene un significado, porque incluso el orden en que aparecen acomodadas los fonemas al interior de la sílaba no es significativo, sabemos que este orden no es azaroso. Hacía esta pregunta porque nosotros en el curso de Fonética y Fonología 1 habíamos visto dos reglas para la formación de sílabas, que era el principio de secuenciación de sonoridad y el otro, ¿cuál era? No lo recuerdo. Bueno, quedémonos solo con el principio de secuenciación de sonoridad, en el que hablábamos que efectivamente existe una regularidad en la organización de las sílabas, en donde el centro de la sílaba, que generalmente es la vocal, es el elemento más sonoro, mientras que los elementos que se van añadiendo después a los márgenes de la sílaba, aquí por ejemplo en la primera sílaba pensando, partimos de la vocal hacia la izquierda de la sílaba, van a descender en sonoridad.
los fonemas. Lo mismo ocurre con la otra sílaba. Desciende en sonoridad la parte, ¿cómo decirlo?, que rodea al núcleo de la sílaba. Incluso lo podemos poner en otro color para recordar esto de manera más puntual, ¿no? El núcleo lo dejamos en rojo, que sería la vocal. Y luego ponemos en azul la flecha que nos hablaría de la disminución de la sonoridad a los lados del núcleo silábico. Entonces, aunque sabemos que los fonemas al interior de la sílaba no tienen un significado, sabemos también que ese orden no es azaroso. Entonces, en fonética y en fonología se cumplen estos dos supuestos de la lengua. Primero, que las estructuras más extensas están compuestas por unidades más pequeñas, la sílaba está compuesta por unidades más pequeñas llamadas fonemas, y que la manera en que se organizan esas unidades más pequeñas es significativa, porque por lo menos en mi curso vimos esto, ¿no? El asunto de que la sílaba está organizada según el principio de secuencia de sonoridad. El núcleo más sonoro y luego los fonemas aledaños más sordos. Vemos cómo se cumple cabalmente estas definiciones en la fonética. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, sí me gustaría recalcar aquí una cosa. Cuando decimos que las unidades más pequeñas, que la organización la manera en que se organizan esas unidades más pequeñas es significativa, no nos estamos refiriendo a que porte un significado determinado tal y como lo entendemos de manera coloquial. Es decir, que signifique una cosa en específico, sino que tiene regularidades. Por eso va a ser muy importante que aquí comencemos a distinguir esto. Que digamos que una organización o un tipo de estructura, una manera de organización lingüística es significativa, no es lo mismo decir que una unidad tiene significado o tiene algún significado semántico para los hablantes de una lengua. Porque esta distinción va a ser fundamental para distinguir entre fonética y lo que vamos a venir a ver después, que sería la morfología. Ya que recordamos esta parte de la fonética, vamos a pasar al asunto de la morfología. La morfología se va a encargar en términos generales en el estudio, como ya vimos al principio en el objetivo, en el estudio interno de cómo está organizada la palabra. Entonces la morfología también parte del supuesto de que la palabra, concebida como una unidad superior, también puede estar formada por unidades más pequeñas. Perdón. Ojo, cuando hablamos de fonética y fonología, también partimos de lo mismo. El asunto aquí va a ser que tenemos que realizar una distinción muy relevante entre el tipo de unidades que va a estudiar la fonética y la fonología y el tipo de unidades que va a estudiar la morfología. Vamos a ver primero la definición para que esto vaya quedando un poco más claro. La morfología, en este sentido, se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras con el fin de definir y clasificar sus componentes, así como de estudiar los procesos sistemáticos en que se organizan tales componentes para la formación de palabras. Aquí, lo más correcto, déjenme hacer una pequeña modificación. Vamos a ponerlo por ahora así, clasificar sus componentes significativos, así como de estudiar los procesos sistemáticos en que se organizan tales componentes para la formación de palabras. Y aquí me voy a detener un poquillo para explicar más esto.
Recordando lo de fonética y fonología, vemos que las palabras tienen una estructura interna fonológica. Tenemos sílabas y tenemos fonemas. El asunto que ocurre con la morfología es que si nosotros regresamos a este análisis al interior de la palabra, nos damos cuenta que una de las características principales de los fonemas y de la sílaba es que no tienen un significado semántico como tal. Existen reglas de estructuración. Estas reglas de estructuración son significativas en el sentido de que producen un orden, pero la sílaba y los fonemas no se asocian con un significado semántico particular. Lo que ocurre con la morfología es que la morfología se adentra en la palabra y lo que quiere estudiar son los componentes que tienen significado al interior de la palabra, ¿sí? Y además se va a encargar de definir cuáles serían los procesos o las reglas de estructuración que estos niveles inferiores a la palabra, otra vez repito y poniendo especial atención, con significado, se van a organizar. ¿Cómo es que estos elementos con significado van a adquirir la organización al interior de la palabra? ¿Sí? Se encarga de estudiar la estructura interna de las palabras con el fin de definir y clasificar sus componentes significativos o sus componentes con significado, así como de estudiar los procesos sistemáticos en que se organizan tales componentes para la formación de palabras. Vamos a ver si con la siguiente... ok, vamos primero con esta definición. A partir de esto, la morfología va a distinguir una unidad específica de análisis, porque la unidad específica de análisis de la fonología es el fonema. La sílaba es una estructura superior del fonema, pero la base, la unidad más pequeña que puede estudiar la fonología es el fonema, como unidad sonora sin significado. Por tanto, como la morfología va a querer estudiar la estructura interna de la palabra, pero para describir componentes significativos, va a tener que encontrar cuál es esa unidad más pequeña al interior de al interior de la palabra que porta un significado, ya sea gramatical o léxico. Y entonces es cuando va a llegar al concepto de morfema. El morfema va a ser el equivalente al fonema, ¿no? El fonema para la fonología es el objeto de estudio, el morfema para la morfología va a ser el objeto de estudio. La unidad más pequeña que estudia la morfología se denomina morfema. Y vamos a dar la definición en un primer momento que van a encontrar ustedes en la lectura, la definición de morfema. Según Hockett, como se cita en la lectura que están haciendo, Kroeger 2005, los morfemas son los elementos más pequeños e individualmente significativos en los enunciados de una lengua. Aquí es importante aclarar que Hockett dice enunciados de una lengua, pero ahí nosotros podríamos cambiar el término por palabras de una lengua. Son los elementos más pequeños e individualmente significativos en los enunciados de una lengua o en las palabras de una lengua, considerando, como sabemos ya nosotros también, que los enunciados o las oraciones están formadas por palabras. Por tanto, si vamos a estudiar la estructura interna de las palabras, es evidente que también podríamos extender este análisis y decir que los morfemas van a ser los elementos más pequeños y significativos de un enunciado. Ahorita igual si quieren lo vemos con un ejemplo más específico. ¿Qué es importante destacar de estas dos definiciones? Primero, el asunto de que los morfemas tienen significado, que es algo que ya he hecho hincapié en estos minutos. El fonema es asignificativo, no tiene significado, y la principal diferencia con el morfema es que el morfema sí va a aportar un significado léxico o gramatical. A lo largo del curso ya iremos revisando a qué nos referimos con gramatical. Creo que cuando digo significado semántico, nadie tiene ningún problema, ¿o sí? ¿A lo que me estoy refiriendo?
¿No hay problemas para comprender esa distinción? Cuando hablamos de que el fonema es significativo y el morfema tiene significado semántico. Ok. Y luego... ok. Y luego también que son las unidades significativas más pequeñas, es decir, que al interior del morfema no se encontrarán unidades más pequeñas con significado. Sí, tenemos la unidad más pequeña que va a ser el morfema, pero al interior de ese mismo morfema no vamos a encontrar unidades más pequeñas que tengan algún significado en específico. Vamos a revisar primero este asunto con una palabra, y si quieren ahorita lo vemos, no, vamos a verlo con la palabra. Una de las características que distingue la estructura morfológica de las palabras de la estructura fonémica de las mismas es que la primera está fuertemente ligada al significado. O cuando digo la primera, obviamente me refiero a la estructura morfológica. Mientras que la segunda, ahí me estoy refiriendo a la estructura fonémica, no está fuertemente ligada al significado. Y lo vemos aquí con la palabra cantante. Si nosotros hacemos una división silábica de la palabra cantante, vamos a tener 3 sílabas. Y volvemos un poco al ejemplo que les presentaba en un principio. Ninguna de estas sílabas tiene un significado léxico o un significado semántico. Sabemos que cumplen con la organización de las sílabas, a la organización de los fonemas al interior de las sílabas, porque tenemos el elemento más sonoro en medio, o como núcleo de la sílaba, y a partir de él, conforme avanzamos ya hacia la izquierda o a la derecha de la sílaba, encontramos un decrecimiento de la sonoridad. Pero incluso esa lógica de organización no tiene significado léxico o semántico alguno. Cuando hacemos el análisis morfológico de esa palabra, veremos ahorita cómo es que se hacen, pero creo que tampoco es algo que desconozcan porque son temas que se alcanzan a ver en secundaria y en preparatoria. Cuando hacemos la división morfológica de la palabra, tomamos como base la palabra. Aquí la unidad mayor es la palabra, vean. Aquí la unidad mayor es la sílaba. Y la palabra puede dividirse, la misma palabra cantante, en 2 morfemas. Un morfema que nos va a hablar de, o vamos a decirlo de manera neutral, va a tener un cierto significado y otro morfema que va a tener otro significado. ¿Cómo sabemos esto? Si ustedes recuerdan o van avanzando en la lectura, nosotros tenemos paradigmas con este tipo de terminación. Hay que pensar en cantante, ¿qué más? ¿Qué más? Ayúdenme. Cantante, otras palabras que sean similares. Cantante. Ay, Amante. Amante, exactamente. ¿Otra? Amante. No vi el chat, si me pueden hablar por el micrófono, por favor. Es que si me salgo tengo que guardar. Ajá. ¿Cuál otro? ¿Me escuchas? Sí. ¿Cómo? Perdón. ¿Me Comerciante. escucho? Comerciante. Ajá.
Aquí tendríamos otra estructura morfológica, pero dejémoslo en comerciante. De repente mi lápiz se va medio chueco, entonces escribo mal, ¿no? Pero si nos damos cuenta, tenemos regularidades, ¿no? Porque podemos seguir haciendo en estas mismas palabras también divisiones que nos permiten ver que efectivamente cuando nosotros le agregamos una determinada terminación a una palabra, por ejemplo, aquí en amante le agregamos el ante y en comerciante le agregamos el ante a esta otra, a este otro morfema, vamos a tener un cierto tipo de significado, que sería algo así como la persona que realiza la acción, ¿no? En cantante sabemos que es la persona que realiza el acto de cantar. Su micrófono, ¿alguien tiene que ver? Comerciante, amante, la persona que ama o la persona que comercia. Entonces podemos decir que cada uno de estos elementos está relacionado con un cierto tipo de significado y eso es lo que estudia la morfología, las unidades más pequeñas en que puede descomponerse una palabra, pero con significado, ¿sí? Y como bien decía la diapositiva anterior, esas unidades más pequeñas no van a poder descomponerse en otras unidades más pequeñas significativas. Perdón, es decir, el morfema ante, o que por ahora se ha señalado como morfema, no lo podemos describir en más pequeñas, es decir, no podemos decir, si dividimos aquí, este T tiene otro significado léxico o gramatical, y este ante tiene otro significado léxico o gramatical. Eso no ocurre porque sabemos que es todo el morfema el que se relaciona con ese mismo significado, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta con relación a las diapositivas anteriores o esto? Para regresar o continuar. No, profe, no tengo ningún. Distinción entre fonología y morfema, ¿no? Ok. Bueno, ahora vamos a realizar justamente un ejercicio básico. Por eso me interesaba saber cómo van con la lectura, ¿no? Si yo les pregunto y les pongo esta secuencia de palabras y les hago la siguiente pregunta, con base en conocimientos previos y lo dicho hasta ahora, ¿qué se puede decir sobre la siguiente lista de palabras en español? ¿Ustedes qué contestarían? Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palabras del español. Ya sabemos lo que es un morfema, ya sabemos que es la unidad más pequeña significativa en que podemos descomponer la palabra y por tanto podríamos sacar deducciones si analizáramos estas palabras a nivel morfológico. ¿Qué hacemos entonces? ¿O qué creen que podemos decir sobre ese conjunto de palabras? Bueno, es que no sé si es correcto, ¿no? Pero bueno, digamos que hay dos morfemas y la raíz de la palabra sería hasta donde está la T y la terminación nos está diciendo el tiempo, bueno, nos está indicando el tiempo verbal, ¿no? No el tiempo verbal, sino como el sujeto a quien va dirigido. ¿El sujeto al que va dirigido? Ok, vamos a ir haciendo lo que me estás diciendo en términos de instrucciones, ¿no? Me dices, todos los podemos dividir aquí, ¿no? Todos los podemos dividir aquí. ¿Este también? ¿O en cuál te haríamos la división? Ese sería encanta, ¿no? O sea, tú harías la división aquí. Sí. Ok, bueno. Ahorita le vamos a poner un asterisco porque este es el caso más, no complicado, pero sí complejo. Ok.
Y me dices, los siguientes morfemas son terminaciones del tiempo verbal o la persona a la que va dirigida. ¿Todos? No, no diría que todos. Por ejemplo, cantautor o cantor, no. ¿Solamente esos dos? ¿Ahí qué estaríamos? ¿Ante qué estaríamos? Pues es que en sí, por ejemplo, un cantante es un cantor también, y un cantautor, pues también es lo mismo, son como sinónimos esas tres. Ok, voy a plantear la pregunta de otra manera. Me dices, ¿todos los demás son personas a las que van dirigidas o terminaciones verbales? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en la palabra canto, perdón, canto, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué esto qué es? Toda la palabra. ¿Qué se refiere a si es un verbo o cómo? Ah, exactamente. Me dices, si tiene terminación verbal, entonces es un verbo. ¿Sí? ¿O no? Sí, Después, cantar, también es un verbo, cantas, también. cantamos, Sí, también es. Sí, canto, también canté. cantante, Los últimos, no, ya no. ¿Qué sería? mm, ¿Un sustantivo? solamente este. No, los últimos tres yo diría. Ok. Entonces ya estamos descubriendo otra cosa. ¿Cómo me dirías esto en un enunciado? Si yo te planteara ¿Cómo sabemos, te lo voy a plantear de otra manera, que unas palabras son verbos y otros son sustantivos? Porque incluso voy a planteártelo también, o te voy a dar también otra pista. ¿Cómo sabemos que son, lo voy a poner con verde? ¿Cómo sabemos que son verbos o sustantivos si toda esta parte de aquí es exactamente la misma? Pues por la terminación, ¿Ok? Y eso quiere decir que que por eso. estamos, ¿ok? Pero ¿cómo lo diríamos ahorita en términos de lo que acabamos de ver? Sabemos que son verbos o sustantivos porque, Por tema en el que termina. porque los morfemas aportan esa información, ¿vale? Ahora, justamente una de las cosas que dice el ejercicio, vamos a centrarnos antes de pasar al otro punto, a esta última palabra, es si nosotros podemos hacer regularmente esta división silábica, perdón, esta división morfológica, en el sentido de que consideramos que la palabra es, o el morfema de, vamos a ponerlo así, el morfema inicial de todas estas palabras es este. Es lógico pensar que aquí tendríamos otro morfema inicial. No, yo creo que ahí ya sería, o sea, sí, como me quita la T también, ¿no? Exactamente. Generalmente es importante este punto para que vaya quedando claro este tema. Los morfemas
que además, que si nos damos cuenta, que es algo que también no me han dicho hasta ahorita, todas las palabras las podemos agrupar en un mismo tipo de familia. ¿Alguien me puede decir por qué? Blanca, Valeria. Podría ser que tiene que ver con que sea un morfema de raíz o algo Y parecido. bien, pero lo podríamos decir un poco de manera más sencilla. Todas las palabras las podemos agrupar en un mismo. Por ahora le pongo nombre de familia. ¿Por qué razón? Bueno, yo diría que porque es lo mismo, ¿no? Lo único que cambia es el otro morfema. Pero cuando decimos por qué es lo mismo, ¿a qué nos referimos? O sea, nada más, solamente nos referimos a la forma, No o sea, pronuncia ah, igual y no cambia. como que se corta tu micrófono, no te alcancé a escuchar la última participación. Que porque se pronuncia igual y no cambia el orden, es como nada más cambia la terminación. ¿Ok? Cuando me dices porque se pronuncia igual, estamos otra vez hablando sobre la forma. Solamente porque son formalmente iguales es porque podemos decir que son de la misma familia, entre comillas. Acuérdense de la definición de morfema. Solamente por la forma, ¿no? Voy a explicarlo ahora. Podemos decir que forman parte de un mismo grupo o conjunto de palabras, también porque el primer morfema tiene un significado igual para todas las palabras. Todas se refieren a esta situación, vamos a ponerlo por ahora así, de el cantar o de la acción de emitir sonido melódico a través de la boca. Y lo que hacen justamente cuando tenemos este tipo, perdón, para regresar a este tema, cuando tenemos este tipo de situación en el que un grupo de palabras tiene un mismo morfema para codificar un significado, generalmente siempre el morfema va a ser igual. Nunca vamos a suponer que existe, en principio, aunque en términos morfológicos puede haber la situación en que se pueda añadir una letra o pueda existir algún otro morfema que se le pega para formar la palabra, en principio todas las palabras van a tener el mismo morfema. Y por tanto, vean cómo ya estamos entrando a este asunto. Tenemos que todo este conjunto de palabras tienen un significado básico codificado por el primer morfema que sería Kant. Y luego ese significado va a ser modificado porque efectivamente, si solamente nos basamos en ese primer morfema, todas las palabras se referirían a la acción de cantar. Pero ¿qué pasa? Que cuando le pegamos los otros morfemas, primero vemos cómo cambia de categoría. Tenemos situaciones en el que el morfema, en el segundo morfema, produce verbos y situaciones en que el segundo morfema produce sustantivos. Pero eso es todo lo que hacen los otros morfemas. Pero como que sí es lo único que hacen. O sea, cuando decimos, déjame cambiar el colorcito. Es que le voy a poner muchos colores y a ver, vamos a utilizar este.
Cuando decimos que esto es un verbo, ojo, vean, ya me habías dicho, si no me equivoco, Valeria, nosotros sabemos que esto es un verbo por la terminación, ¿no? También sabemos que esto es un verbo por la terminación, pero es toda la información que nos da esa terminación en español. No, también nos ¿Qué más? dice, bueno, como que el sujeto, ¿no? Y por ejemplo, canto, ¿quién cantó? Pues y sería como en pasado, canto, ¿no? Ujú, Porque no tiene el acento. ujú, Yo canto. ujú, Cantar es como en infinitivo, no tiene ninguna conjugación. ujú, Cantas, es lo haces. ujú, Es nosotros y ujú. canté es pues en otro tiempo, es que se no lo recuerdo. Pasado, canté, ¿no? Yo canté. Sí, Ok, vamos a quedarnos con eso por ahora. Lo importante aquí es que vayan viendo cómo el morfema, este es también, por eso es tan importante ir leyendo. En la lectura se van a encontrar al final del apartado el asunto de la tipología de las estructuras de las lenguas. El español es un ejemplo claro de lengua sintética, porque estamos viendo cómo el último morfema va a codificar diferentes significados lingüísticos. Regresaremos a esto al final de la presentación, pero solo para ir recordando lo de la lectura. Y cuando hablamos de cantante, cantor y cantautor, ¿qué pasa? ¿Solamente es sustantivo o produce algún otro tipo de significación? pues que yo sepa también es bueno, diferente, ¿no? Porque un cantante, persona que Ujú. canta también, pero cantautor es una persona que aparte de cantar, también escribe sus propias letras. Ok. ¿Y cantor? Es que busqué, es que la verdad busqué y dice que si tiene, es una persona que tiene por oficio el cantar, Entonces, pero mucha diferencia del cantante, es como un sinónimo. entonces, exactamente, tenemos un sinónimo. Es decir, por ahora sabemos que efectivamente en el caso de estos morfemas, simplemente agregan o generan el cambio de categorías. Habría ya que revisar en términos lingüísticos si las formas tienen algún uso diferenciado, que puede ser que sí, porque cantor es un término en desuso, ya casi nadie dice eso, ¿no? El cantor no, el cantante. Entonces puede ser que este esté en desuso y este sea el que más usamos en español, ¿no? Pero ambos son sinónimos. Y en efecto, aquí el asunto sería que ahora voy a hacer otra pregunta un poco capciosa que ni siquiera tendrían que contestarla, pero ¿a esto le deberíamos llamar morfema? En la última palabra. Pues más que Yo un digo que fonema, sí. bueno, no sé, ¿verdad? Yo, yo creo que A es ver, una vamos, palabra que tiene dos palabras diferentes. tiene dos palabras diferentes. Ok, Valeria, ¿verdad? Profe, yo digo que sí, Sí, porque recordando mis clases de gramática, Ajá. hay algo a lo que se le llama morfema flexivo, que pues ahí ya cambia la palabra, pero bueno, digamos que puede ser por género, por número, por tiempo, pero pues en este caso en cantautor, digamos que can es el morfema,
de raíz. O sea, eso no va a Ujú, cambiar, ujú. pero como se puede observar, autor, eh, pues ya no es como se inició desde un principio. Entonces es por eso que cambia la palabra, pero sigue siendo un morfema. Mira, voy a aceptar la argumentación de que es un morfema. Aquí el problema fue cuando ya me dijiste, que ojo, no estoy diciendo que ninguna de las dos esté bien o esté mal de todo. Ay, perdón. Aquí el problema ya fue cuando me dijiste morfema flexivo. ¿Eso sería un morfema flexivo, el que está aquí? ¿Cuál es la definición de morfema flexivo según tu clase de gramática o de lo que te acuerdas de la gramática, de la clase de gramática del español? Ah, pues yo creo que, bueno, la definición como tal ya no me acuerdo, pero recuerdo Ujú. que cambia la palabra justamente por género, número o tiempo, pero digamos Ajá. que sigue habiendo el exema de raíz. Ok, Solamente te lo voy a... Nada más para problematizar, ¿eh? Porque esto lo vamos a ver después, porque efectivamente vamos a ver flexión y derivación, pero solamente para problematizar. Tú me dices, porque cambia la forma de la palabra. Eh, y yo te preguntaría, ¿aquí no cambia la palabra entre estas dos palabras? O todavía más, por ejemplo, entre esta y esta otra palabra no hay un cambio. Aquí, ¿qué está pasando? ¿También estamos ante morfología derivativa? Perdón, ante morfemas flexivos. Sí, yo ya diría que sí, porque yo lo busqué y dice que no crean nuevas palabras, solamente añade información. Eso están Ok, añadiendo información del tiempo o de los sujetos. ok, ahí van, pero todavía falta, porque un morfema flexivo no cambia la palabra en cuanto categoría gramatical. Si tenemos un cambio de verbo a sustantivo, hay un cambio gramatical. Y a ese tipo de morfología, ¿cómo se le llama? Ay, profe, no me acuerdo. Sí, no les digo, no es tanto por, lo vamos a ir viendo, pero ustedes trajeron los términos, entonces por eso me interesa como recuperarlo. Ok, vamos a dejar hasta aquí por ahora el ejercicio, porque eso va a ser tema de después. Pero, nada más para aclarar, hay que tener muy claro morfología flexiva y morfología derivativa. Efectivamente, la morfología flexiva va a ser un tipo de morfema que no va a cambiar la palabra en cuanto a su categoría gramatical. Si la misma palabra mantiene la categoría gramatical cuando le añadimos ese morfema, entonces es un morfema flexivo. Si tenemos un cambio de categoría gramatical en la palabra, pasamos de una categoría gramatical a otra, entonces tenemos un morfema derivativo. La derivación es otro tipo de proceso morfológico que tiene esa característica, cambiar la categoría gramatical de la palabra. Por ahora dejémoslo hasta ahí, no nos metemos en los ejemplos. Cuando lleguemos a ese punto, regresamos para ver los ejemplos. Bien, el ejercicio estuvo bien. Espero que haya quedado más o menos claro todo esto que vimos. Y ahora vamos a ver el resumen ya de lo que estamos viendo aquí. Se pueden elaborar al menos dos clasificaciones, que es un poco lo que ya se hizo. Una clasificación de verbos y otra clasificación de sustantivos. Vamos a revisar las primeras. Las terminaciones conllevan cambio en el significado verbal. Como bien creo que fue Valeria la que me dijo, tiene la persona, claro, pero también tiene el número, el tiempo y el modo, ¿sí? Canto, presente,
de la primera persona del singular del indicativo. Cantas, tú cantas. Segunda persona del plural del presente de indicativo. Cantamos, primera persona del plural del presente de indicativo. Canté, primera persona del singular del pretérito perfecto. Cantar infinitivo, porque no tiene ni concordancia de número, ni de tiempo, ni de nada. Todas las palabras comparten una misma unidad o, como ya especificamos, un mismo morfema inicial que sería cant. Las unidades o, as, amos y indican una conjugación verbal, por eso todos son verbos. La unidad ar indica un modo verbal, todos están en la categoría de verbos. Esto también ya lo dijimos y ya quedó claro. Con relación a los sustantivos, que es algo que no me dijeron, pero es importante rescatar aquí. Las terminaciones conllevan cambios en el significado del sustantivo. Vean, ahorita lo vamos a revisar en la siguiente tabla, pero aquí es importante ya decirlo. La forma canto no solamente es un verbo, yo canto. También puedo decir el canto del ave es bonito. Y entonces la palabra canto también es un sustantivo. O puedo decir el cantar del ave es bonito. También tenemos un sustantivo con la forma verbal cantar. Y ahí nos estamos refiriendo al acto de cantar. Tanto en el cantar como el canto es el canto, la acción que está realizando el ave o lo que realiza en general el ave es bonito. Y nos estamos refiriendo a la acción de cantar mediante un sustantivo. Cantante y cantor y cantautor, porque tienen, aunque tienen diferentes significados, ambos se refieren a personas que realizan acciones, perdón, los tres se refieren a personas que realizan acciones, aunque de manera diferente, como ya vimos. Cantante y cantor como sinónimos de la persona que realiza la acción y cantautor como la persona que no solamente canta, sino que también escribe sus canciones o las canciones, ¿no? Entonces vemos cómo las terminaciones conllevan cambios en el significado de sustantivo. Todas las palabras, al igual que las anteriores, comparten una misma unidad cant. Las unidades o y ar indican el acto abstracto del canto. El canto del ave, el canto del sensontle, el canto del gallo, el canto de lo que se les ocurre. El cantar del gallo, aunque eso suena más extraño, ¿no? El cantar del sensontle, el cantar del si conocen esta obra del Mio Cid, etcétera, ¿no? Las unidades ante y or indican a la persona que realiza el acto de cantar. Y la palabra cantautor es un compuesto entre cantar y autor. Sí, cantar y autor. Aquí es donde entraríamos en la discusión. Creo que las dos están en lo correcto. Primero tenemos una palabra compuesta que colisiona o que incorpora en una misma unidad dos palabras diferentes. Y por tanto lo que hace es transformarlos en morfemas para generar ese compuesto. Entonces podemos partir del hecho de que esas dos palabras, al incorporarse en una sola unidad, se convierten en morfemas de esa unidad, ¿vale? Si comparamos ambas clasificaciones, podemos también decir lo siguiente, que es también algo que ya explicamos. Todas las palabras, sin importar si son verbos o sustantivos, comparten la unidad Kant y por tanto podemos decir, como más o menos ya les he explicado, que todas pertenecen, lo vamos a decir por ahora, a la misma familia de palabras. Ahorita veremos ya con más detalle las definiciones. Las palabras cantar y canto, que fue algo que no me dijeron, pero es importante destacar, pueden funcionar como verbos y como sustantivos. Aquí tenemos un fenómeno que también lo estudia la morfología, pero aquí no se trata de un morfema, sino se trata de una diferente funcionalidad de una misma unidad, que ya se puede discutir si son dos palabras iguales o diferentes. O sea, por ejemplo, el verbo canto y el sustantivo canto son dos palabras, o es una sola palabra que se usa para las dos cosas, o son dos palabras diferentes. Existe un proceso de formación de palabras
que no cambia la categoría gramatical, lo que estábamos diciendo. Por ejemplo, todas las terminaciones verbales mantienen la categoría, todas las terminaciones verbales mantienen la categoría de las palabras en verbos y todas las terminaciones de los sustantivos mantienen la categoría de verbos. Pero también, por tanto, existe otro proceso que sí lo hace, porque que sí cambia la categoría gramatical, porque si yo a la primera unidad o al primer morfema que identificamos le ponemos ante, entonces lo convierto o hago un sustantivo, genero un sustantivo. Pero si yo le pongo la terminación amos, quiere decir que yo hago un verbo o produzco un verbo. Por tanto, normalmente tengo un proceso morfológico que mantiene categorías gramaticales. Ya vamos a familiarizarnos con estos términos. Sustantivo es una categoría gramatical y verbo es una categoría gramatical. Entonces, mantienen la categoría gramatical y existe otro proceso morfológico que cambia la categoría gramatical. Si yo uso este morfema o uso este morfema, voy a generar un cambio en las categorías gramaticales. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O hay alguna pregunta, duda? Sí, profe. No, todo bien. Bueno, por mi parte. ¿Sí? Ok. Ahora bien, esto nos lleva, esto no lo van a encontrar en la lectura. Es muy importante que lo tomen en cuenta, hagan sus notas y si es posible realizar a lo mejor alguna investigación extra sobre estos conceptos. No todos están de acuerdo en definirlo de la misma manera, pero yo voy a tomar como referencia estas definiciones. Con lo que vimos ahorita podemos distinguir varias cosas que se ocupan para distinguir formas en morfología. Primero, el asunto de lo que sería un lexema. Un lexema se define como una palabra abstracta que representa el significado fundamental de un conjunto de formas de palabra. Ahorita veremos ese concepto. Incluso lo vamos a leer dos veces para que quede clara la relación. El significado fundamental de un conjunto de formas de palabra no tiene una forma fonológica, es decir, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Forma de cita es la forma escrita del lexema y es esta forma la que se utiliza en los diccionarios. Forma de base es la materialización del lexema en un morfema. Es de esta unidad de la que proceden las formas de palabra mediante la aplicación de reglas morfológicas. Y formas de palabra es una realización concreta que combina el lexema, su forma de base, con significados gramaticales. Morfemas afijales, veremos que es un afijo, y tienen forma fonológica. Ya tenemos los cuatro conceptos. Les doy un minuto para que lo vuelvan a leer. Ahorita regresamos para explicar cada uno de ellos. Porque es importante que queden muy claros estos conceptos. Vuelvan a leer la diapositiva y ahorita regresamos a esos conceptos. Denme unos segundos. Nuevamente, repito, eso no viene en la lectura. Es importante prestar atención a esto.
¿Listo? Ya lo leyeron otra vez, ya está comprendido más o menos lo que se quiere decir con esto o todavía no. Escuchó como que muy robot. Entendí. ¿No me entendieron? Ah, que si ya lo terminaron de leer, ya quedó más o menos comprendido lo que se está diciendo ahí. Para la siguiente pregunta que voy a hacer. No, profe, tantito tiempo Según yo, más, por favor. Ok, otra vez, lean. ¿Listo? No, todavía no. Sí, profe, ya. ¿Segurísimo? Ok. Blanca, también tuya. Valeria. sí, profe, Ok. creo que ya. Si regresamos a este ejercicio y yo les pregunto, con base en las definiciones que acabamos de ver, ¿cómo le llamaría yo a todo este conjunto de palabras? ¿Qué son estos? Considerando estas definiciones. Ya sería formación de palabras, según yo, creo. ¿Sería formación de palabras? Si me dices formación de palabras, me estás hablando del título. Hay que utilizar estos conceptos. ¿Qué sería todo esto? No me, Yo justo creo me que es lo refería mismo. al último punto que dice Que dice forma de palabra. Ok, a ver, explíquenme por qué. ¿Quién me dijo primero? Si me pueden primero decir, perdón que lo haga así, pero es que me confundo un poco porque tengo que regresar al Blackboard y se borra el dibujo que hice del lápiz. Su nombre antes de participar, para que pueda referirme a ustedes por el nombre, por favor. ¿Quién me dijo forma de palabra? yo, Valeria. Valeria. A ver, Valeria, explícame por qué forma de palabra.
Es que, bueno, lo que vi es que dice que se está combinando un morfema que es la base y se le Ajá. está dando un significado gramatical. Y aquí pues es lo que estamos haciendo, el que es el can, estamos Ujú. combinando, le estamos dando un significado tanto de verbo como de sustantivo, ¿Mediante qué cosa? mediante la terminación. Ok, que en estos momentos ya podríamos decirlo con la definición morfemas afijales o afijos. Vamos a aterrizar un poco más la definición de forma de palabra. En muchos sentidos, la forma de palabra sería sinónimo de conjunto de palabras, tal y como las entendemos nosotros, es decir, como están planteadas ya aquí. Incluso habría que decirlo sin el guión, ¿no? Si hiciéramos el ejemplo más, de manera más simple, diríamos esto. Estas son las formas de palabra, porque no aparece el guión y no hay ninguna marca que nos esté explicando que la división morfológica. Entonces, esas serían las formas de palabra. Las formas de palabra se referían a un conjunto de palabras que efectivamente son realizaciones concretas, porque aquí ya tenemos realizaciones concretas escritas de la combinación entre una forma de base o un morfema base, vamos a decirlo así también. Vamos a ponerlo con azul. Una forma de base, todas tienen una forma de base. Y luego, además, morfemas afijales o morfemas o afijos que aportan, como dice la definición, significados gramaticales. Aquí ya lo dijimos, ¿no? Tiempo, persona, modo, tiempo, persona, modo, tiempo, persona, modo, tiempo, persona, modo, tiempo, persona, modo. Y aquí también ya hablamos, ¿no? O significados semánticos, el acto de cantar o la persona que canta, etcétera. Entonces, estas serían las formas de palabra. Muy bien. Ahora, la definición que también ya igual la di, ¿cuál sería la forma de base? Si quieren, ahora vamos con Blanca, que es quien no participó en la anterior. Blanca, ¿cuál sería la forma de base? Ay, profe, sí he participado. No, o sea, sí, pero me refiero a cuando ahorita pregunté qué palabras eran. Porque lo explicó Valeria, ahora explícame tú qué es una forma de base. Ajá, la forma base, eh, Ujú. mm, pues podríamos decir que es el inicio de cada palabra, ¿no? Porque pues esa no cambia. A ver, vamos, con base en estas palabras, explícame entonces qué quiere decir la definición cuando dice es la materialización del lexema en un morfema. Me dices, la forma de base sería el inicio de estas palabras. Por tanto, yo entiendo que la forma de base en todas estas formas de palabras sería Kant, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces cuando aquí la definición me dice que esa forma de base es la materialización del lexema? O para plantearlo de otra manera, que ese morfema, el morfema Kant, es la materialización de base de un lexema. ¿Qué quiero decir con eso? Suponiendo que también ya más o menos comprendiste cuál es la definición del lexema. ¿Qué quiero decir con eso?
Híjole, es que no sabría cómo explicarlo. Es que lo que me confunde es Ujú. materialización, porque yo por materialización, bueno, en este caso, pues entiendo que sería mm, como la formación de la palabra poner en forma la palabra. Exactamente, como darle forma a algo, ¿no? Eso Ajá. es materializar. Por tanto, tenemos que regresar a la definición del eczema. La definición del eczema dice es una palabra abstracta que representa el significado fundamental de un conjunto de formas de palabra. No tiene una forma fonológica, e incluso yo podría añadir, no tiene una forma fonológica o escrita, es decir, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Entonces, cuando yo aquí hablo de que este morfema Kant es una forma de base, o dicho de otro modo, es una materialización de un lexema, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues sería la materialización de palabras abstractas ¿Y o del conjunto. cuáles serían las palabras abstractas? Ojo, le vas a dar una forma fonológica. Ahorita vamos a hacer esta distinción. Te voy a hacer la pregunta simple. ¿Cuáles serían las palabras abstractas que serían la base, vamos a decirlo así, para generar estas formas de base? Ah, ya me estoy confundiendo, pero yo creo que ah, las palabras que están al final subrayadas con verdecito, yo creo que podrían ser esas. A ver, cuando me dices las palabras que están al final subrayadas con verdecito, te refieres a estas que están aquí. Y cuando me dices, ¿podrían ser esas? ¿A qué te refieres? ¿Podrían ser qué cosa? Las palabras abstractas, es que, ay, no Ujú. sé, es que me confunde mucho porque también recuerdo mis clases de gramática y no sé, ya me estoy confundiendo mucho con las terminaciones, porque como le digo, solamente cambian cuando se les agrega información de género, pero en este caso, por ejemplo, es canto o cantar, entonces eso es lo que a mí me confunde, porque entonces pues yo ya no entiendo si solamente tiene que ser pues con género, la forma en la que cambia la palabra o cómo, es que No, ese no es solamente, eso es muy importante, digo, no tiene que ver ahorita con lo que estamos viendo, pero es muy importante que no te deshagas de esa idea en el sentido estricto, sino que le hagas un asterisco. No solamente cambia una forma de palabra o no solamente hay cambio gramatical o de significado mediante género, número, que serían lo asociado a los sustantivos. Hay otro tipo de morfología que también genera cambios de significado, ¿vale? Lo iremos viendo más adelante, por eso también va a ser muy importante que se haga las lecturas, sobre todo en esta unidad es donde nos vamos a detener, aunque no muy profundamente porque hay que pasar a los otros temas, en este asunto. Va a resultar confuso porque en efecto vamos a tener diferentes terminaciones morfológicas que cambian la palabra, es decir, por ejemplo, aquí cuando hablamos de verbos, todos estamos o todas estamos de acuerdo aquí en que esta terminación es una terminación verbal, pero también estamos de acuerdo en que ninguna de estas palabras significa lo mismo, ¿sí? Presente del singular, etcétera. Entonces vemos cómo estos morfemas no son de género, no son de número, o bueno, algunas tendrán número, pero no son de género.
y generan cambio en el significado, aunque no cambien la categoría gramatical de las palabras. Entonces, todos los morfemas tienen esa característica, ¿sí? No son solamente los morfemas asociados a los sustantivos los que generan esta situación. Ahora bien, para ya ir pasando a los temas estos que estamos viendo. Sé que todavía te van a quedar dudas con relación a esto, pero trataremos de que después vaya mejorando, ¿no? Les digo, no vamos a dedicarle mucho tiempo específicamente a estos temas, pero por lo menos que quede esta idea. Tenemos esta estructura morfológica o morfemas, y los morfemas no se reducen a morfemas de género o de número. Hay otros, tenemos morfemas para generar adverbios, por ejemplo, en español, calmadamente, ese mente del final genera un adverbio, y también tenemos un proceso morfológico. Al adjetivo calmado le agregamos mente para hacer calmadamente, y ya decimos que eso es un adverbio. Va caminando calmadamente, o lo está haciendo calmadamente. Es una frase muy rara, ¿no? Pero podría suceder. O rápidamente. Corre rápidamente en la autopista. Tenemos rápidamente, en donde rápido, al adjetivo le agregamos la terminación mente y se genera un adverbio. Va corriendo rápidamente. Entonces, los morfemas no se reducen solamente a esta característica, ¿sí? No sé, sé que tal vez quedes más confundida, pero creo que también hasta cierto punto es bueno porque hay que abrir este horizonte, ¿no? No solamente el género y el número. ¿Sí, Blanca? Sí, profe, es que, ay, no sé Ajá. si es mi mente o qué, si sigue dormida, pero siento que Todos ya, estamos. Ok, vamos a regresar con esta parte. Ya quedamos que son formas de palabra y estamos en el asunto de forma de base. Para entender forma de base necesitamos entender lo que es un lexema. Dice, es la materialización del lexema en un morfema. Quiere decir que este morfema o estos morfemas de base que identificamos como Kant, los podemos definir como la materialización de un lexema. Entonces, primero tenemos que ir a la definición del lexema. Y dice, el lexema es una palabra abstracta que representa el significado fundamental de un conjunto de formas de palabra. No tiene una forma fonológica, es decir, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Primero me dice, es una palabra abstracta, lo que quiere decir que es una palabra que no existe más que en mi cabeza. Por tanto, tiene sentido lo que viene en la segunda oración. No tiene una forma fonológica. Si está en mi cabeza esa palabra, no tiene una forma fonológica. La forma fonológica es cuando yo la hablo o la digo o la escribo, incluso la forma escrita. Pero mientras está en mi cabeza, esa palabra abstracta es la definición del lexema. Por tanto, podemos suponer en un primer momento que todo este conjunto de palabras tiene un lexema, incluso ni siquiera voy a poner una palabra, simplemente voy a poner, existe un lexema X, déjenme borrar, vamos a poner en rojo. Existe un lexema X, aquí, que es la forma abstracta de la palabra que se materializa en estas formas de base. Y ya sabemos que ese morfema X, o ese lexema X, está en mi cabeza y no tiene forma fonológica. Por tanto, yo no puedo decir en un primer momento, el lexema es canto, o el lexema es cantar, o el lexema es cantante. De momento no puedo yo decir eso porque la definición del lexema me dice el lexema no tiene una forma fonológica. Por tanto, yo no la puedo identificar con ninguna forma de palabra. Este elemento X, voy a dibujar una bolita, una nubecita, queriendo significar, porque no soy dibujante,
que esta nubecita es el cerebro o la cabeza, ¿no? Ese fonema, ese lexema X está en mi cabeza. Y ese lexema es el que se materializa en todos estos, en todas esas formas de base. Y así ya estoy explicando por qué esa sería la forma de base. Todavía no sé específicamente si todas las formas de base son iguales. Ahorita veremos esa distinción con la forma de cita. Pero sí sé que por lo menos en un primer momento, todo lo que yo estoy identificando como forma de base se deriva de un lexema o una palabra abstracta de mi cabeza que no tiene una representación fonológica. Es decir, que en mi cabeza hay un significado, una palabra abstracta, una palabra mental a la que se refiere, a la que se refieren estas formas de base. Y ese lexema está ahí. Ok. Y ese lexema representa el significado fundamental de un conjunto de formas de palabra. Por ahora yo puedo decir, sí, efectivamente, ese lexema que todavía no he identificado tiene un significado particular y ese significado aparentemente se hereda o es compartido por todas las formas de palabra, porque todas las formas de palabra tienen un significado de base particular, que sería ese acto de cantar. Ok. No tiene forma fonológica, no se identifica con ninguna forma de palabra en particular. Volvemos a forma de base. Es la materialización del lexema en un morfema. Hasta aquí ya ha quedado claro esto. Tenemos que la forma de base es la materialización de ese lexema que existe en mi cabeza. ¿Hasta aquí todo está bien? Sí, profe. Ok. Es de esta unidad de la que proceden las formas de palabra mediante la aplicación de reglas morfológicas. Vamos con forma de cita. Es la forma escrita del lexema y es esta forma la que se utiliza en los diccionarios. Efectivamente, yo tengo esta palabra abstracta, pero yo cuando voy al diccionario, pensemos un poco en los verbos. Cuando yo voy a buscar, ustedes encuentran este verbo en un texto o lo escuchan en algún lado. Sucede mucho con las lenguas extranjeras porque no conocemos los significados de de esas palabras tan básicas. Pero supongamos que ustedes no conocen del español. Cuando ustedes se encuentran, nosotros cantamos ayer por la noche y no conocen el significado de la palabra cantamos. ¿Qué van a buscar al diccionario? ¿Qué tipo de palabra van a buscar al diccionario cuando se encuentran esa palabra? Suponiendo que no saben español. Hagan de cuenta que no Buscaría saben. más. ¿Cuál? Yo buscaría la palabra cantamos, pero generalmente cuando buscas eso, parece como que tenemos aquí, y entre paréntesis el amos o así varias. Entonces encontramos en el diccionario la palabra. Es que se cortó, no escuché esa parte. Es que bueno, a mí me ha pasado eso que lo busco con este verbo y cuando lo busco me aparece en infinitivo, pero entre paréntesis están los Ajá. morfemas que son de como Exactamente. Se cortó mucho, pero me quedó con lo importante. Cuando vamos al diccionario y buscamos cantamos o canté o cantas, generalmente el diccionario no nos da estas terminaciones, nos da la forma del lexema. Es decir, este lexema va a derivar en una forma fonológica porque tenemos que nombrarlo de alguna manera y entonces nos va a dar la palabra cantar. Lo voy a poner con una comilla para que recordemos. Incluso vamos a
El lexema no se identifica con ninguna palabra en particular. Es decir, que yo utilice el infinitivo cantar simplemente es para realizar una forma de cita del lexema, pero eso no quiere decir que el lexema se relacione de manera directa con el infinitivo, ¿sí? Podríamos decirlo de otro modo, la forma de cita se toma de una forma de palabra, pero el lexema no se relaciona de manera directa con el infinitivo. ¿Sí? Es la forma de cita la que se deriva de una forma de palabra, pero no al revés. O sea, el lexema no es cantar. La forma de cita que buscamos en el diccionario es cantar, pero porque tomamos en español este infinitivo como forma de cita del lexema, pero no al revés. ¿Sí? Entonces tomamos esta forma de cita. Ok, no sé si esta parte es la más confusa, no sé si aquí quedó claro esto. Pues para mí no tengo ninguna duda, no sé ni cómo. Uh -huh. Blanca. Yo creo que yo tampoco. Ok, incluso lo voy a poner aquí con línea punteada. No decimos que el eczema se relacione directamente con la forma de palabra cantar, sino que la forma de cita del eczema, solamente para repetir que es cantar, se toma de una forma de base. Incluso voy a poner la flecha al revés. Se toma de una forma de base y eso es lo que se utiliza como la forma de cita del eczema. Vale. No hay dudas. Sabemos entonces que efectivamente todas estas palabras van a aparecer en la entrada del diccionario de cantar. Y estas palabras también, cuando vamos a los sustantivos y a lo mejor vamos a tomar un ejemplo más prototípico que canto y cantar, porque ahí está un poquito más complicado. Si yo voy al diccionario a buscar cantor, voy a la entrada de cantar. Pues yo diría que sí, porque tiene la misma como familia, ya la había dicho. Realmente sí los ordena. Hasta Pero la parte de arribita de los diccionarios viene como que, Pero, por ejemplo, cuando vas al diccionario y buscas cantor y cantante, te aparece la palabra cantar y luego te aparece la definición de cantar, bla, 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 y luego después ahí mismo te aparece cantante, a renglón seguido de las definiciones. No, no. ¿Te aparece cantante? Bueno, ya vamos a acabar. Igual eso lo dejaremos para la siguiente sesión, pero me interesa que vean esa parte. Cuando vamos a la entrada de cantar, cuando digo entrada de cantar, es en el diccionario, nosotros vamos al diccionario, buscamos la palabra cantar y tiene una entrada particular, es decir, aparece en el diccionario. Por ejemplo, si buscamos la palabra canté o cantas, estas palabras no tienen una entrada en el diccionario porque nos vamos a la forma de cita del lexema. Lo que tiene forma de cita, perdón, lo que tiene entrada en el diccionario es la forma de cita del lexema, pero no las realizaciones particulares de una forma de palabra. Por eso pregunto, cuando vamos a la entrada de la forma de cita del lexema cantar, en esa misma entrada del diccionario encontramos cantante o generalmente nos aparece en otra entrada del diccionario. Tal vez sería bueno como presentarles una página de diccionario para saber a qué me refiero con entrada. ¿Entienden lo que es entrada del diccionario? no, bueno,
Ujú. No, lo pregunto porque a lo mejor justamente por eso se confunden y no se comprende mi pregunta. ¿Entienden lo que es entrada de diccionario? ¿No? Creo que solamente me Mm, contestó Valeria, ¿no? yo no. Ok, entonces miren, vamos a dejarlo hasta aquí para que busque yo la página del diccionario y continuemos con esta parte. Ah, perdón, para que veamos a qué me refiero con entrada del diccionario y por qué vamos a tener que distinguir varios lexemas para diferentes grupos de formas de palabra, aunque aparentemente pertenezcan a la misma familia, ¿no? Regresando un poco al ejemplo y resumiendo lo que hemos visto en esta parte, hasta ahora hemos concordado que todas estas formas de palabra pertenecen a una misma familia y que tenemos una palabra abstracta en la cabeza de la que se derivan las formas de base. La pregunta que vamos a intentar responder con el uso del diccionario la siguiente sesión es si todas estas formas de palabra se relacionan con el mismo lexema. Espero que esto vaya a quedar claro con la ejemplificación en el diccionario en la siguiente sesión, ¿vale? Hasta este momento, dejando un poco de lado esto de forma de base, forma de cita, forma de palabra, ¿alguna duda, pregunta con relación a esto que hemos estado viendo ahora? ¿Ninguna? ¿Dudas? ¿Siguen aquí o ya? Sí. Bueno, yo sigo aquí, creo que mi compañera sí, aquí seguimos todos. Bueno, Yo no tengo dudas. ok, bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos el viernes, perdón. Acuérdense de seguir realizando la lectura, por favor, para ir checando estos temas. Les digo, no van a encontrar esto de formación de palabras en la lectura, pero lo demás sí, y eso también es relevante seguirlo revisando, ¿vale? Muy bien, profe, gracias. Hasta luego. Nos vemos el viernes, cuídense.